Buenos días, muchísimas gracias por venir. A mí cuando Samuel Martínez me encargó esta charla, voy a intentar ser relativamente breve, moderadamente breve. Lo que diga el destino, ahora veremos. Esta charla que tiene que ver con el Kismet, esta es una palabra que utilizaban fundamentalmente en entornos bélicos, los ejércitos del siglo XIX. Cuando algo parecía absolutamente inevitable, decían this was Kismet o this is Kismet. Ya está, esto ha sido el destino. Esto es lo que tenía que ocurrir y de hecho ha ocurrido. No podía no ocurrir. Lo que ocurre, ocurre siempre de manera, digamos, inexorable. Eso es lo que nos han vendido habitualmente. Esta charla, o este encuentro, no me gusta hablar de charla, tiene como cometido preguntarnos si algo así como el destino es absolutamente inevitable. Hoy voy a hablar sobre todo, a lo mejor hay alguien que se enfada y estará bien. Pretendo también levantar un poco de polémica, un poco incluso de conflicto emocional y también intelectual. Voy a arremeter un poco al final de la ponencia contra una noción que los que me conocéis sabéis de la que hablo mucho, que se llama resiliencia. Tener que aguantar absolutamente todo lo que nos ocurre al margen de las circunstancias estructurales, socioeconómicas, etc. Tenemos que aguantar todo, absolutamente todo lo que nos ocurre. Bien, he empezado poniendo una cita de Mircea Eliade, de un clásico en este libro Mito y Realidad. Claro, al principio los griegos romanos, todas las civilizaciones antiguas pensaban que todo estaba escrito desde el principio. No solo a nivel cósmico, a nivel cosmológico, sino también, digamos, a nivel individual, personal. Decía Sófocles, uno de los grandes trágicos de Grecia, que el carácter es destino. Nuestro carácter ya es destino. Nacemos configurados con un carácter y ese carácter es inmodificable. De esa forma, el destino está escrito, ya está todo escrito. Y nos dice aquí Mircea Eliade, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia. Tenemos aquí la contraposición de dos palabras que me parecen fundamentales. Por un lado, existencia y por otro, seres sobrenaturales. Seres sobrenaturales no es la existencia. Seres sobrenaturales es algo que está más allá de nuestra propia existencia. Es decir, recurrimos aún más allá para explicarnos qué está ocurriendo en el más acá, en el mundo, en la vida, en nuestro día a día. Necesitamos un algo trascendente que tenga que ver con la necesidad que tenemos de sentido. Nos tenemos que explicar qué ocurre. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Y por qué? Sobre todo por qué. Y sigue, sea esta la realidad total, el cosmos o solo un fragmento. Nosotros somos, decía Philip Meilaender, un pensador al que estudio, yo me dedico a estudiar sobre todo el pesimismo. No quiero asustar a nadie, pero me dedico a estudiar el pesimismo. Toda la escuela pesimista que parte a partir de Arthur Schopenhauer, un pensador del siglo XIX, uno de los grandes padres del pesimismo teórico y filosófico, y Philip Meilaender, que se suicidó con 34 años porque decía que somos una plaga absolutamente indeseable en el mundo, no hacemos nada más que hacernos la vida imposible los unos a los otros. La solución que planteaba Meilaender era acabemos con esto, suicidémonos todos. Bueno, al margen de esta concepción antinatalista, y no solo antinatalista, sino que llama al final de la vida, pero yo invitaría a quienes estamos aquí que no tengáis prisa por acabar, porque todos vamos a acabar, quiero decir, o sea, es que al final esto se acaba, es un viaje que empieza, como decía Heidegger, estamos arrojados a la existencia. Se lo digo mucho a mis alumnos, les digo, es que ¿alguien os ha preguntado alguna vez si queréis estar aquí? Y con aquí me refiero vivos. Estamos arrojados a una existencia que muchas veces no queremos vivir. Y todos de tarde en tarde, agazapados en el sofá o bajo la seguridad de la manta y en la pierna, en el regazo de nuestra pareja, de vez en cuando decimos, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo en la vida? ¿Para qué mañana voy a trabajar? Y necesitamos esta necesidad de explicación trascendente muchas veces. Hay un algo que nos explica ¿por qué estamos aquí? Bien, esto lo he puesto aquí porque no podía no recurrir a las mitologías, digamos, clásicas, bueno, a Hesíodo, también en nuestra tradición judeocristiana, digamos, el Génesis también nos explica cómo se formó el mundo y eso también nos da una tranquilidad. Claro, es que nosotros venimos de aquí, venimos de Dios y Dios nos da una tranquilidad, no solo antropológica, sino también metafísica. Claro, si estamos aquí es porque un Dios lo ha querido. Si Dios lo ha querido,
pues todo está bien, como decían los optimistas del siglo XVII. Voltaire fue el primero que, digamos, cuestiona con su novela Cándido, que os invito muchísimo a leerla, es una novela muy cortita, en la que un ser que va caminando por la vida, le van ocurriendo cosas y se da cuenta de que nada más que le ocurren cosas malas cuando va por el camino de la virtud. Esto también lo planteaba el Marqués de Sade, cuando plantea el camino de dos hermanas. La hermana que lleva una vida absolutamente disipada, le va todo bien, y sin embargo, la hermana que va por el camino de la virtud, que se preocupa de la conciencia moral, de la moralidad de nuestros actos, le va todo fatal. Es decir, no porque actuemos bien nos tiene por qué ir bien. Esto es algo que, bueno, nos han implantado, digamos, en nuestra traducción, en nuestra tradición, como decía, judeocristiana. Claro, si te comportas bien, todo va a ir bien. No necesariamente. Por eso, quizá, y sin ahora querer aquí herir susceptibilidades, nos han prometido un paraíso. Porque aquí en la tierra no siempre las cosas van bien. Ese kismet, ese destino no siempre es benévolo con nosotros. No siempre. Y añadiría, afortunadamente. Porque el mal también, o que ocurran cosas malas, también es un aguijón. También es un aguijón que nos espolea a hacer las cosas de otra manera y hacer las cosas mejor. Y por otro lado, bueno, he puesto ahí aparición de nuevos seres o de la realidad en el caso de Prometeo. Aquí vemos a Prometeo dándole el fuego que robó a los dioses y dándoselo a los hombres, a los seres humanos. Prometeo, evidentemente, luego fue condenado, porque nadie puede quedar impune cuando se mete con los dioses, cuando arremete contra los dioses. Y lo que le ocurrió a Prometeo fue que, como sabéis, muchos de vosotros, fue condenado a que un águila le comiera el hígado cada día. Y claro, como Prometeo era un titán, es decir, un ser inmortal, todos los días ese hígado se le regeneraba. De tal manera que el águila todos los días venía, le comía el hígado, se volvía a regenerar y así por toda la eternidad. Hasta que vino Hércules. Hércules salvó a Prometeo porque mató a esa águila, la mató. ¿Por qué Zeus dejó que le salvara? Esto lo estoy contando por una razón. Hércules salvó a Prometeo y Zeus no condenó otra vez a Prometeo porque Hércules era hijo de Zeus. Entonces, claro, estas cosas de la familia ya sabemos todos que intentamos que la endogamia, pues, en fin. Y lo que hizo Zeus fue ponerle un anillo a Prometeo de tal manera, y aquí viene la relación con el Kismet, con el destino, para que nunca olvidase que había sido condenado por los dioses. Y siempre tuvo que llevar, a pesar de haber sido liberado, siempre tuvo que llevar un anillo. Eso es Kismet, eso es destino, eso es el carácter. En realidad podríamos decir, claro, Prometeo ya fue condenado para siempre y podríamos pensar, Prometeo, ese anillo es la condena de algo que hizo mal, pero también es el signo de la rebeldía. Prometeo se rebeló frente al destino de los dioses, o que le daban los dioses, dándonos el fuego. Bien. Nuevas maneras de adivinar y aceptar el destino, ese Kismet. Todos los días, ¿quién no consulta? Bueno, no voy a decir aquí todo, que lo hagamos todos, pero todo el mundo consulta a Esperanza Gracia, o va al horóscopo de Esperanza Gracia, o de quien sea, me da igual, no quiero hacer aquí publicidad ni apología de estas cosas. El tarot, hay muchísima gente que ahora se echa las cartas. Bueno, no, es que el otro día me salió una combinación del muerto, el loco, el no sé qué, no sé cuál, y claro, ya seguro que encuentro una pareja, pero me va a una enfermedad fulminante porque me ha salido esto y lo otro y lo demás allá. También forjamos nuestro propio destino porque nos creemos nuestro propio destino. Creemos lo que va a pasar, creemos que va a suceder. Las serendipias, esto se utiliza mucho en ciencia, esto de encontrar algo de manera absolutamente casual que al principio no se buscaba y de repente se encuentra. Esto nos pasa mucho en nuestra vida, sobre todo en el terreno del amor. Cuando no se busca, ¿cuántas veces con nuestros amigos hemos hablado de deja de buscar pareja y cuando dejes de buscarla seguramente aparezca? Pues la serendipia es no buscar algo, encontrarlo sin que eso se buscara. La pareja a veces aparece de esa manera. Quien quiera tener pareja, por supuesto. Autoayuda y crecimiento personal. También es una manera de explicarse ahora el sentido. La autoayuda, que es por donde va a ir mi
el resto de mi charla a partir de ahora, que tiene que ver con la pregunta que he puesto ahí, ¿tenemos que aguantar todo? ¿Es esto el destino? Ahora mismo nos están bombardeando por todos lados con ejercicios de crecimiento personal y con esa resiliencia, aguantar, perseverar, dar un lugar a nuestro sufrimiento, que nuestro sufrimiento lo podamos enclavar en algún lugar de nuestra vida, es decir, dar sentido al sufrimiento en nuestra vida. Ahora bien, la pregunta que yo me hago es, ¿tenemos que aguantar todos los sufrimientos o todos los sufrimientos están justificados? Lo que vengo a decir o lo que vengo a defender es que no todo destino tenemos que aceptarlo. Desde luego tenemos que aceptar algunos destinos, por ejemplo el hecho de estar vivos. Puedes hacer muchas cosas con esa vida, pero tienes que aceptar el hecho de que estás vivo. A partir de ahí, 1000 cosas. O si te viene una enfermedad crónica, la tienes que aceptar, evidentemente. Pero a partir de ahí hay dolores, hay sufrimientos que no son consustanciales a la vida. Y eso es lo que voy a plantear aquí. He puesto un Tamagotchi con toda la intención del mundo. No sé aquí cuántos de vosotros, de vosotras habéis jugado con un Tamagotchi. Yo lo conservo todavía, aquí está presente mi madre y lo guarda todavía. Ese Tamagotchi que me compró mi abuelo. Esto también puede tener que ver con el destino, porque mi abuelo me compra un Tamagotchi, no sé si era una proyección de mi abuelo que quería cuidar conmigo, quería cuidar de mí, perdón, y me regaló esto para tener una imagen de, no sé, pues, y yo como era tan revoltoso, pues para que él también cuide a alguien, o tenga esa... En fin, el Tamagotchi como algo que tiene que ver con nosotros mismos en tanto que... somos una máquina, están creando de nosotros una máquina. Lo pongo aquí. El lenguaje económico, cuando sirve para aludir a lo emocional, esconde tiranía. Por todas partes, en todos lados, en la prensa, todos los días, se nos invita a gestionar nuestras emociones. Se nos invita a adaptarnos, a superarnos. La pregunta que me quiero hacer hoy, prometo no extenderme demasiado, son 5 o 6 diapositivas más, es ¿por qué tenemos que gestionarnos? ¿Por qué nos obligan tanto y por tantos canales a gestionarnos? ¿Qué quiere decir esto de gestionarnos? ¿Por qué utilizan una especie de jerga económica para referirse a la vida afectiva y emocional? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que gestionarnos? Las emociones vienen, son consustanciales a la vida, los afectos, las emociones, todo eso es absolutamente natural. Y ahora lo que se está haciendo muchas veces es condenar a afectos tan usuales como la tristeza, como el aburrimiento, que aquí tenemos una especialista en aburrimiento, mi amiga Josefa Ros Velasco, profesora en la UCM. Se están condenando muchas emociones que tienen que ver con el movimiento normal de un ánimo a lo largo de la vida. Si nos fijamos, ahora mismo los días por baja laboral, cuando se ha muerto un familiar directo, son 3. 3 días. ¿Quién supera un duelo en 3 días? Y estamos hablando de una madre, de una hermana, de un padre. 3 días. No nos dejan parar, no nos dejan aceptar ese destino, no nos dejan aceptarlo. Lo único que nos hacen es empujarnos hacia adelante, como si fuésemos máquinas absolutamente asépticas que tienen que continuar en un proceso socioproductivo para aceptar precisamente un destino, y yo me pregunto, ¿inevitable? Aquí he puesto a un señor en traje, desde la década... Esto, James Davis, es un libro que se ha publicado recientemente, se llama Sedados, se acaba de publicar en Capitán Swing, y es un terapeuta y psiquiatra de Inglaterra, anglosajón, y dice que desde 1980 gobiernos y grandes corporaciones han contribuido a promover una nueva concepción de la salud mental que sitúa en el centro un nuevo tipo ideal. ¿Qué tipo ideal es ese? Resiliente, es decir, que aguante todo, que esté en disposición de aguantar absolutamente todo lo que le echen. Un duelo de 3 días, un duelo de 3 días. Una ruptura con una pareja, una ruptura con una pareja. El COVID, da igual, absolutamente todo. Hay que aguantar todo y seguir en esa rueda. Optimista. ¿Qué decir del optimismo? Que soy un gran crítico del optimismo. Antes he dicho que soy especialista en el pesimismo. Bueno, especialista, soy investigador en el pesimismo. Bueno, lo que se plantea desde... Yo no soy un pesimista desesperanzado. ¿Qué ser humano, por muy pesimista que sea, no necesita de la esperanza? Todos necesitamos de la esperanza, es decir, proyectarnos hacia el futuro para poder seguir, para poder perseverar.
Pero no hace falta, no por estar esperanzado, eres optimista. No porque pienses que hay un mañana, tienes que pensar que ese mañana va a ser mejor. Muchas veces no va a ser mejor. Y tenemos que aceptar esto. Está bien que no sea mejor o que no tenga por qué ser mejor. Y sobre todo económicamente productiva. Una persona productiva. Las características que necesita y desea la nueva economía. Digamos, el neoliberalismo más absoluto, sin menospreciar evidentemente el apoyo de todas las empresas que facilitan estos encuentros, pero claro, siempre que sea para hablar de filosofía, pues yo encantado. No, pero bueno, en fin, esto no era un boicot, Blanca, te lo prometo. Acepta el destino y cállate. De hecho, cuando utilizan la expresión kismet o kismet en inglés, muchas veces va asociada al shut up, cállate, es decir, this is kismet, shut up, cállate, esto era lo que tenía que pasar, esto era lo inevitable, aguántalo. La nueva espiritualidad, me refiero a técnicas como, y repito, aquí a cada uno le vendrá bien una cosa determinada en un momento determinado, pero me estoy refiriendo al mindfulness, me estoy refiriendo al esto del crecimiento personal. ¿Por qué me refiero a todas esas nuevas espiritualidades? Porque nos invitan a mejorar nosotros, a hacer un cambio individual, dejando el panorama social, ético, económico, socioproductivo en general intacto. Es lo que pongo después, mantener intactas las competencias y el nivel de adaptación. Tenemos que adaptarnos, pase lo que pase, siempre, en cualquier ámbito de la vida nos tenemos que adaptar y tenemos que ser económicamente productivos. Incluso lo que decía antes con el duelo, suceso doloroso o fortalecernos frente a la adversidad, sean cuales sean las circunstancias. Esto me parece una tiranía emocional absoluta. El destino... el destino no tiene... Claro, es que hablar del destino es una responsabilidad, no os creáis. El destino no tiene que ver con aceptar cualquier circunstancia. También los griegos, hasta qué punto está escrito nuestro destino, pero hasta qué punto en esa escritura cabe una reescritura. Hasta qué punto podemos manejar las circunstancias que nos rodean para hacer de nosotros quienes queremos llegar a ser. Esto lo decía Nietzsche, lo decían también los trágicos griegos. Llega a ser quien eres. Atrévete a llegar a ser quien eres. Y no tengas en cuenta todas este tipo de dictaduras emocionales. Atrévete a ser quien eres. Claro, para todo esto haría falta una clase de filosofía, autoconocimiento, Sócrates, el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, Platón, en fin. Pero ahora no me voy a meter por ahí porque tenemos que... El nuevo destino, aceptar el sufrimiento y producir. Tenemos que aceptar el sufrimiento de cualquier manera. El sufrimiento evidentemente no es lo mismo, y lo quiero dejar patente, no es lo mismo que el dolor. Yo hoy estoy absolutamente baldado porque ayer estuve jugando con mis alumnos de cuarto de la ESO, a los cuales saco 20 años, ellos tienen 16, yo 36, y claro, estuve jugando con ellos, yo no puedo eludir el dolor que tengo ahora mismo por las agujetas en todo mi cuerpo. Estuve midiéndome a gente que tiene plasticidad muscular por todos lados. Yo sí, más o menos me mantengo, pero yo no me puedo poner al nivel de chavales de 16 años. Ese dolor yo no lo puedo evitar. Ahora sí puedo sobreponerme. Y el sufrimiento sí lo puedo evitar. Muchas veces el sufrimiento sí lo podemos evitar. Esta es la tesis que vengo a defender con el Kismet. El destino no se puede eludir, pero sí se puede eludir ciertas caracterizaciones del destino. La caracterización del destino que o frente a la que me estoy posicionando es aquella que nos dice que tenemos que aguantar absolutamente todo lo que sucede sin cuestionar las condiciones en las que se da ese destino. Aprovecha los inconvenientes. Esto nos lo dicen todos los días. Hasta en la sopa nos lo meten. En revistas de autoayuda, en informativos. ¿Cuántas veces nos han dicho con toda la crisis del COVID, aprovecha la crisis para nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de no sé qué? Aprovéchate, hazte fuerte. Pero ¿cómo que hazte fuerte? Si estoy en paro, si mi familia si alguien tiene una enfermedad cerca de mí, si no tengo posibilidades económicas, pero ¿de dónde saco yo que aproveche el qué? A veces hay que hundirse también, y esto también lo decía Nietzsche, a veces hay que hundirse, hay que tocar fondo, porque precisamente cuando tocas el fondo es cuando tienes un suelo que pisar. Cuando tienes un suelo que pisar para impulsarte otra vez.
cuando no te dejan pisar el fondo, es justamente cuando no sabes si has llegado al fondo. También hay que saber aprender a hundirse, también. Esto no es una apología del hundimiento, evidentemente, todo lo contrario. Pero digo que a veces hay que hundirse y hay que aceptar el hecho de estar hundido. Hazte fuerte en el sufrimiento, todo lo puedes, se patologiza al individuo. ¿Qué quiere decir? Que todas las instituciones, gubernamentales incluso, también empresariales muchas veces, lo que nos dicen es que la culpa es nuestra. Es tu culpa como individuo porque no estás aprendiendo, no estás aprovechando todos los inconvenientes que la vida pone a tu disposición para que seas mejor. Nos lo están diciendo por todas partes, por todas partes. Se pierden de vista la autonomía, la independencia de criterio y el cuestionamiento, que son valores netamente asociados a la filosofía. La filosofía, ahora no quiero hacer una reivindicación aquí de la filosofía, pero en la educación secundaria obligatoria ha desaparecido. Ha desaparecido. No totalmente, pero casi totalmente. En bachillerato es verdad que... Bueno, ahora no me voy a meter en esto. Esto no es... He puesto aquí un rodillo que digo es un rodillo psicológico normalizador. Nos hacen ver que todos podemos llegar a ser iguales. Ahora se habla mucho también con respecto a romper el destino o romper las condiciones del destino. Se habla mucho de la meritocracia. ¿Pero qué meritocracia? Vamos a ver, si yo soy de Carabanchel, quiero decir, y he tenido mis estudios, he tenido mi recorrido intelectual, laboral, etcétera, pero he tenido que luchar mucho. Yo no parto del mismo lugar del que parten otras personas. No estoy cuestionando ahora el hecho de que haya otras personas que tengan más facilidades. A mí me encanta que otras personas tengan más facilidades, pero no me hablen de meritocracia cuando los méritos muchas veces no sirven para nada. Puede que seas el mejor, pero si no tienes las condiciones socioeconómicas necesarias, no puedes subir, no puedes ascender. Y no os digo ya cuando viene la declaración de la renta. Claro, porque parece que hubiese un límite ahí cuando te funde Hacienda a pagar impuestos. Es como que no puedes subir de nivel. Por todas partes nos piden resiliencia, esa nueva palabra mágica, es una palabra mágica. No solo una palabra, sino un pensamiento mágico. Cuando nos están invitando constantemente a acepta tu destino, this is kismet, shut up, cállate, nos están diciendo que hay un pensamiento mágico por el cual, si tú piensas que las cosas van a ir mejor, todo va a ir mejor. Esto es absolutamente falso. No porque pienses que las cosas van a ir mejor, van a ir mejor. No necesariamente. Evidentemente la actitud es muy importante, pero no porque pienses que las cosas van a ir mejor, todo va a ir mejor. A veces sí y otras no. Y diré más, también afortunadamente. También afortunadamente. Y es un negocio multimillonario. Se apropian de nuestra culpa. Claro, nos sentimos culpables y enseguida recurrimos a todo tipo de terapias, a todo tipo de chamanes, a todo tipo de gurús, a todo tipo de, digamos, no sé, de terapias de todo tipo. No estoy hablando, evidentemente, de la terapia psicológica absolutamente necesaria y que tenemos que reivindicar porque los servicios mínimos, o son mínimos absolutamente, por lo menos en lo público, pero ese rodillo lo he puesto con toda la intención del mundo porque intentan que todos seamos absolutamente iguales, que estemos trenzados por los mismos goznes, que tengamos absolutamente las mismas características y que siempre tengamos que aceptar todo, de manera que se impida la disidencia, el pensamiento disidente. Y esto también se lo digo a mis alumnos todos los días. Haced lo que queráis, hacedlo como queráis, pero no os resignéis a no pensar. Si no pensáis, os estáis resignando a ser títeres, a ser marionetas. Por lo menos, si piensas, sabrás que eres un títere, pero por lo menos lo sabrás. Si no piensas, no lo sabrás. Para acabar, luego terminaré con Simone Weil, con una pensadora, no sé cuántas... Vale, voy más o menos rápido. La autoayuda junto a la resiliencia comercia con el estrés y lo convierte en culpa individual, lo que he comentado antes, sin un cuestionamiento de las condiciones socioeconómicas en las que aparece. Y esto también nos han invitado a que últimamente sea nuestro destino. Hay condiciones socioeconómicas que parecen inevitables y que tenemos que aceptar. Bueno, o no. Últimamente, aquí en este país, no nos unimos por nada. En general. Y en mi ciudad, en Madrid en particular, tampoco. No salimos a la calle. No se protesta, estamos callados, estamos, como decía James Davis, estamos sedados, estamos anestesiados. No tenemos el valor
a salir a la calle y protestar, simplemente ejercer el valor de la protesta. Y esto sucede porque cada vez nos quitan más los lugares en los que la palabra es lo fundamental. Ahora cuando se dé palabra a vosotros, a vosotras, estamos ejerciendo la palabra pública, estamos ejerciendo la palabra compartida. Cuando la gente cuando doy psicología en el colegio, cuando la gente se junta, pasan cosas. Pasan cosas. Si estamos absolutamente atomizados, metidos en nuestra casa con nuestras Oculus, con nuestras gafas de realidad virtual en el metaverso, no ejercemos la palabra pública. Nos metemos en una dimensión que es absolutamente encapsulada y no compartimos con los demás. Cuando dejamos de compartir con los demás es cuando se colapsan las posibilidades de ser mejores, al menos como sociedad. Individualmente todos tenemos nuestras miserias, evidentemente. ¿Qué hacer? Claro, no quería acabar esto sin una parte propositiva, digamos. Más y mejor educación. Creo que es fundamental educar en que el destino no siempre es inevitable, en que las condiciones que se nos dan o que nos intentan introducir no siempre son inevitables, y para esto hay que educar a los chavales, a las chavalas. Es inevitable más y mejor educación, sobre todo, como digo ahí, en esas disciplinas que nos hacen observar y analizar la realidad en sus dimensiones globales, estructurales, en su aspecto macro, como la filosofía. Curiosamente, y esto es una constatación, yo también soy director editorial, director de proyectos culturales, estoy metido también en empresa, no solo soy profesor. Hay mucha gente de filosofía en el sector empresarial, mucha, curiosamente. En partidos políticos, escribiendo ideario, muchísima, en argumentario, en la parte de argumentario. Hay mucha gente detrás, de hecho, los desarrolladores del scrolling infinito eran filósofos y psicólogos. Pero claro, si le das esto, claro, es que los filósofos lo sabemos desde Schopenhauer. El deseo es absolutamente insaciable. El deseo no se puede satisfacer nunca. ¿Qué ha hecho ahora mismo Twitter? No digo con la adquisición de Musk, no hablo de eso. Ha cambiado la interfaz para que de un tweet a otro parezca que no hay discontinuidad, que todo sea un continuo constante, para que estemos absolutamente drogodependizando dependiendo de ese scrolling infinito. Pasar y pasar y pasar y pasar. Mis alumnos se pasan horas y horas en TikTok, en Instagram, y no salen de ahí. No salen. Se acuestan a horas intempestivas. Claro, si estás con la luz apagada, viendo, y con los cascos puestos para que papá y mamá no se den cuenta, evidentemente, hasta las 2 o las 3 de la mañana, a oscuras, le estás metiendo luz a tu nervio óptico constantemente. Eso es información que le manda de tu cerebro, que está hiperestimulado y no consigue descansar. Para conciliar el sueño necesitan otra hora, se duermen a las 4 y a las 7 despiértate para ir a escuchar al profe de filosofía. Apaga y vámonos. Entonces, el deseo es insaciable y las empresas lo saben muy bien. Las empresas que se dedican a este permanecer constantemente en las redes sociales. Bien, y para ir terminando, no enseñar a pensar, sino a tener que hacerlo imperativamente. No creo que la filosofía, en general, nos enseñe a pensar. No creo. Yo no voy a mis clases cada día para enseñar a pensar a mis alumnos. Y se lo digo también todos los días. No vengo a enseñaros a pensar, pero sí vengo a deciros que, por favor, penséis. Pensad en vuestra circunstancia. Pensad en vuestros condicionamientos familiares, socioeconómicos, estructurales en general, para ver quiénes sois, quiénes podéis llegar a ser, qué han hecho de vosotros y qué estamos haciendo de un nosotros. Porque al final, también se lo digo mucho a ellos, somos una polis, somos una pequeña ciudad. La clase aquí ahora mismo somos una pequeña polis. Yo ahora mismo estoy ejerciendo de general para arengar a las tropas, para que pensemos, y vosotros como soldados, pero en el momento en que yo me ponga ahí, soy uno más. Se democratiza el pensamiento. En vez de democratizar el sufrimiento, como he puesto antes ahí, se democratiza la capacidad para pensar, el ahínco para pensar. Y voy a terminar con dos citas, una de Sartre y otra de Hannah Arendt. La primera, no podía dejar, ayer estaba durmiendo, esta diapositiva la introduje de las últimas, no sabía muy bien, porque los existencialistas en realidad a veces son bastante fatalistas con respecto al destino, pero lo titulo Ser dueños de nuestro destino, una decisión personal. Hablaba Sartre, antes de leer la cita, que muchas veces actuamos por mala fe, lo que Sartre llamaba mala fe.
cuando nos refugiamos en, no, es que me llevó la ira, me dejé llevar por las pasiones, me dejé llevar por esto o por lo otro. Sartre dice que actuar de esa manera o escudarse en ese tipo de justificaciones es actuar de mala fe. Siempre podías haber actuado de otra manera. Es lo que nos dice Sartre. Y en esta cita es lo que nos dice, el cobarde se hace cobarde y el valiente se hace valiente. Lo que tiene importancia es el compromiso total. El compromiso con uno mismo, el compromiso con la propia acción, el compromiso con quienes somos. Y termino con, no podía no mencionarla, con Hannah Arendt, que tiene mucho que ver también con el destino. Esta frase, he puesto Hannah Arendt, es la pequeñita, la he puesto con toda la intención del mundo. Hannah Arendt de pequeñita, de joven, con su madre, Marta. Lo he puesto primero por la unión de fuerza que da esa foto. Fue su madre, su padre murió cuando ella era bastante joven, y fue su madre la que le enseñó toda esa fuerza para ejercer el pensamiento. Le dijo, hija, si no piensas, van a pensar por ti. Van a hacerlo por ti. Y Hannah Arendt decía en Los orígenes del totalitarismo, que es un libro bastante contundente, de los más importantes de todo el siglo XX, el peor favor que puede hacerse un ser humano es el de no pensar. Está apelando a nuestra individualidad, no pensar. Así comienza el totalitarismo, la dictadura de lo igual. Creo que esto es absolutamente representativo de lo que está ocurriendo hoy. Hoy y lo que lleva ocurriendo durante bastante tiempo. Nos están igualando, están haciendo que nuestras experiencias sean absolutamente iguales para que nosotros, digamos, si somos un input, para que ese output sea absolutamente el mismo, para que seamos lo mismo en un escenario en el que lo mismo es lo único que se da. Como si fuésemos repeticiones de un mismo fenómeno, una vez detrás de otra. Y no sé si había algo más. Voy a acabar con otra pensadora, que no la he puesto aquí. Simone Weil, francesa, siglo XX también, muy comprometida con la libertad. Y con esta cita acabo, con respecto al destino, con respecto al Kismet, cuando digamos, no, es que esto era el destino, esto era lo inevitable, esto era lo que tenía que pasar, punto, y se acabó. Decía Simone Weil en una obra que se llama Las causas de la opresión social, decía Simone Weil que nos pueden robar todo, nos pueden someter de cualquier manera, podemos llegar a ser un Prometeo encadenado. Puede que en algún momento nos estén robando el hígado todos los días. Ahora bien, lo único que no nos pueden robar es nuestra facultad para pensar. Y no solo eso, para pensar y para actuar en consecuencia. Muchas gracias.